Bueno, Maxi, buen día, muchas gracias por estos Hola Nacho, minutos. ¿cómo estás? Y quisiera que me cuentes un poco a ver quién sos digamos, un poco sobre tu empresa. Bueno, mi nombre es Maximiliano Casal, soy ingeniero en software, estudié en la ORT y yo soy uno de los fundadores de Nowports. Nowports es el primer Digital Freight Forwarder o primer agente de carga digital en Latinoamérica. Para los que no conocen muy bien qué es un agente de carga digital, o sea, son los middlemen, o sea, las empresas que justamente ayudan a otras empresas a mover mercancía de forma internacional o nacional. Nosotros lo hacemos a través de tecnología. Tenemos distintas plataformas que buscan mejorar y eficientizar lo que es la cadena de suministro para las empresas, tanto en Latinoamérica como en otros lugares del mundo. Principalmente lo que nosotros hacemos es conectar a importadores en Latinoamérica o a exportadores desde Latinoamérica con otros países. Y eso, por ejemplo, ¿en qué se diferencia con una agencia de transporte tradicional? Bien, o sea, en realidad los agentes de carga tienden a trabajar de una forma muy antigua. Por los últimos 50, 60 años no han sufrido grandes cambios. Trabajan por teléfono, trabajan por correos o incluso por fax y muchos papeles impresos. Y eso, para que te hagas una idea, para mover un contenedor de China a Uruguay, se necesitan cerca de al menos 170 correos conectando a todos los involucrados. ¿Y qué tiene, qué tiene eso? Lo que genera es una gran posibilidad de pérdida de información y que, o sea, que por un error humano se pueda terminar quizás moviendo una carga a destiempo o no teniendo la información correcta y el resultado final termina siendo que un gran porcentaje de los contenedores sufren demoras, sufren inconvenientes y eso se traduce directamente en un costo económico, tanto por el mover la carga en sí, como el impacto que genera en la cadena de suministro o en la producción de las distintas empresas. ¿Y Nowports cómo surgió? O sea, tengo entendido que vos tenés un socio, él es mexicano. Así es, Contame un poco sí. sobre eso. Bueno, a mi socio lo conocí hace 3 años en un bootcamp en Stanford University y desde ese momento, o sea, trabajamos en un challenge, o sea, juntos y como que hicimos un muy buen equipo. Estuvimos trabajando después de ese bootcamp en distintos side projects, en algunas cosas, y que cada vez nos mostraban que hacíamos un muy buen equipo, hasta que en un momento decidimos formalizar y empezar a trabajar en algo en concreto. Eh, Nowport surge porque mi socio es de distinta, su familia tuvo distintas freight forwarders, entonces conoce la industria, tiene muy claro los principales dolores, las principales necesidades. Y bueno, por mi lado, cuando empezamos Nowports, me fui a Kansas City a trabajar en un freight forwarder de un grupo muy grande de Hellmann's Group, que es uno de los más grandes del mundo, en el que pude aprender el mercado americano, que si bien es diferente al latino, comparte ciertas similitudes en las necesidades de los clientes o en la forma del proceso y la forma de trabajo de los freight forwarders. Y así fue que surge Nowport, que lo que busca es con la tecnología poder generar una disrupción en esta industria que la necesita. Claro. Y ustedes entraron con este proyecto a Y Combinator. Así es, sí. Nosotros aplicamos en Y Combinator a finales del 2018. Ahí quedamos seleccionados para el Winter 19, que es enero a marzo del 2019, y estuvimos en ese programa de aceleración. Luego fue que cerramos nuestra ronda de inversión y empezamos la expansión al resto de los países de Latinoamérica. Contar un poco, digamos, a lo que están viendo, de qué se trata Y Combinator y cómo es el proceso de entrada brevemente. Bueno, te cuento si querés por dos threads distintos. Uno es el proceso normal y el proceso que a nosotros nos tocó, que fue un poco diferente. Y Combinator es la aceleradora más grande del mundo, o sea, realmente la red que tiene es inmensa, o sea, de ahí salió Airbnb, Dropbox, Stripe, o sea, todas las empresas que hoy en día utilizamos en una forma periódica, en general, salen de ahí. Y el por qué es porque esa red fue creciendo y se fueron apoyando mutuamente las distintas empresas para poder tener el valor que tiene hoy en día.
¿Cómo es para aplicar? El proceso consta en general de 3 etapas. Una primera etapa que es una aplicación online, o sea, completas un form online y con ciertas, creo que son 12 preguntas, a veces las van modificando un poco, y a partir de ahí alguien en el equipo de Y Combinator lo revisa. Puede ser que tenga alguna consulta o no, entonces se puede generar un intercambio y si quedas aceptado, pasas al siguiente nivel, que es una entrevista remota. Principalmente es para los founders que no son de Estados Unidos, para no tener que generar que vayan a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y una vez que después de esa entrevista remota te aceptan, te invitan a la última parte, que es la entrevista en persona. En cada una de las instancias no necesariamente están los mismos partners, a veces son los mismos, a veces no. Y bueno, o sea, en la entrevista en persona es bastante interesante, que son 10 minutos en el que pueden haber de 2 a 5 personas entrevistándote, y es un bombardeo de preguntas de distintos tipos. Lo que buscan es, en esos 10 minutos, determinar si ellos te quieren dentro de Y Combinator, porque aceptarte implica que ellos van a invertir en tu empresa. Invierten $150,000 por el 7% de la empresa, sin importar qué stage o qué tipo de empresa sea. O sea, eso es homogéneo para todos. Entonces, ese fue el proceso tradicional o el más general. En nuestro caso, completamos la aplicación online y pasamos directamente a la entrevista en persona. No te dicen exactamente por qué, pero creo que es como que no tenían dudas de que querían conocernos. Esa entrevista, en realidad, entrevistan cerca de 2.500 personas aproximadamente, o sea, y han ido incrementando el número de empresas que aceptan batch a batch. Actualmente están en el entorno de los entre 170 y 200 startups cada 6 meses. Claro. Y en nuestro caso, entramos, eran 10 minutos y la entrevista se fue prolongando y llegamos a estar cerca de 15 minutos. Y cuando salimos, o sea, no te dicen nada, simplemente al final del día es que o te mandan un correo diciendo por qué motivos no, o te hacen una llamada para contarte que quedaste seleccionado y cuáles son los siguientes pasos. Bueno, ¿y vos tenías, por ejemplo, otras experiencias anteriores de emprendedurismo o esta fue la primera? O sea, antes de Nowports había empezado otra startup que estuve unos meses, y ahí esa fue mi primera experiencia formal. Sin embargo, o sea, desde hace varios años estoy vinculándome y haciendo cosas en el ecosistema. En la tesis de grado de mi carrera, nosotros tomamos la decisión de hacerlo como emprendimiento, es decir, no era un proyecto para una empresa, sino que era un emprendimiento. Recibimos financiación de la ANI y de otro organismo del gobierno, y habíamos empezado como emprendimiento, pero al final después, o sea, no prosperó demasiado. Claro. ¿Y ustedes, por ejemplo, cuánta fe se tenían cuando hicieron su presentación en Y Combinator? Dijeron, bueno, te tiramos esto, porque yo creo que debe ser la pregunta de todos, ¿no? O sea, vos estabas diciendo de que analizan 2.500 postulaciones. No, 2.500 analizan en persona, pero en realidad aplican cerca de 20.000 personas, 20.000 startups. Perdón. Con más razón, entonces. Mira, te cuento una historia muy graciosa que nos pasó. Cuando nos invitaron a la entrevista, yo me fui, mi socio estaba viviendo porque él trabajaba en Silicon Valley para una startup, y obviamente renunciamos a nuestros trabajos antes de que nos invitaran. Ya habíamos renunciado a nuestros trabajos y estábamos fully commit en esto. La, la historia es, estábamos viviendo en Mountain View, y tuvimos el jueves una llamada de otra aceleradora en Cincinnati. Era una aceleradora mucho más pequeña y que nos fue muy bien. Y el mismo jueves de tarde nos dicen que quedamos seleccionados, pero que teníamos que contestar sí o sí antes del domingo. El lunes era nuestra entrevista en Y Combinator. Y Y Combinator no te permite aceptar, o sea, aceptar ingresar si ya aceptaste a otra aceleradora. Entonces, teníamos ese dilema de qué hacer. O sea, nos estaban ofreciendo $50,000, que para empezar, o sea, era algo interesante. Lo malo era que nos teníamos que mudar 4 meses a Cincinnati para trabajar ahí. Y bueno, y ahí tomamos la decisión de que nosotros habíamos ido para Y Combinator, o sea, no queríamos otra. Y rechazamos
esa oportunidad, incluso antes de saber si era un sí o un no en Y Combinator, y que en el momento, o sea, estábamos convencidos al punto de que para la vuelta yo me había comprado, la entrevista era un lunes y yo me había comprado el pasaje para el viernes, porque el jueves, si quedábamos, teníamos un kick-off meeting y con mi socio habíamos dicho, o sea, lo compramos para el viernes porque vamos a quedar. O sea, creo que está mucho más allá de que tenés que tener mucha fe, estar convencido de qué estás presentando, porque eso se transmite y eso es algo de que los partners también tienen la capacidad de identificar. Y vos decías, por ejemplo, que no tenés una etapa para la cual, o sea, no tenés que estar en una etapa particular para presentarte, o sea, podés estar desde una idea o tener algo más concreto también. Sí, o sea, la realidad es que o sea, las empresas que entran tienen distintos niveles de avance. Hay empresas que entran como ideas, cada vez son menos, cada vez piden más tracción y más demostración de que no es una idea, sino que es o sea, un startup de verdad. Y también depende mucho de dónde sos. Es decir, yo creo que a los latinos como les exigen un poco más. Entonces, o sea, difícilmente entres como un latino que recién está empezando o tiene una idea. Creo que es importante que tengas un poco más de avance y que muestres más credenciales, o sea, porque eso es algo que o sea, lo piden bastante en Y Combinator. En el lado americano no es una generalidad, pero en general tienden a buscar ser un poco más flexibles y capaz que ingresan algunas startups que recién están empezando, pero como esos founders son de una network que los va a potenciar, saben o sea, que van a ir a llegar a algo interesante. Claro. Y en el caso de ustedes, el proyecto que tenían ya estaba centrado en Latinoamérica. Así es, Entonces, sí. digamos, desde ese punto de vista, no podría pensar de que están, digamos, ávidos en también potenciar proyectos en Latinoamérica, ¿no? O sea, en realidad yo creo que es algo de que se está rompiendo el mito a partir de los casos de éxito de Rappi, por ejemplo, que o sea, es uno de los más importantes para los latinos en Silicon Valley. Creo que se está rompiendo el mito y cada vez el mercado americano busca una expansión hacia Latinoamérica porque entiende que hay grandes oportunidades o sea, y justamente eso que en Estados Unidos está muy competido, en Latinoamérica todavía no hay tanta competencia. Claro, entonces, digamos, vos podrías decirle a otros uruguayos, che, traten de tener o buscar un proyecto que sea regional latinoamericano y eventualmente podrían presentarse que habría interés. Sí, o sea, la realidad es que no, ellos no están cerrados a ningún país y creo que está más de nuestro lado que como uruguayos capaz que no nos animamos o lo vemos como algo muy lejano. O sea, realmente no, hay veces que se requiere la disciplina la perseverancia de aplicar o sea, y no es imposible. O sea, creo que muchas veces desde Uruguay o incluso desde otros países de Latinoamérica se ve como algo, un anhelo casi que imposible y la realidad es que es mucho más posible de lo que las personas creen, simplemente que tenés que tener algo que realmente genere valor y que sea a gran escala. ¿Por qué? Porque no podés pensar en un emprendimiento en el que sea solo enfocado en una comunidad en un nicho de mercado muy pequeño, porque eso sí es algo de que no es atractivo para ningún inversor. O sea, hay que pensar a Y Combinator como un inversor más en el que ellos ven potencial en el mercado, en el proyecto y en los founders. O sea, son las tres cosas que buscan ellos. Entonces, si el mercado no es tan convincente o no es tan grande y tan atractivo, eso es una barrera más para poder ingresar. Claro. Y, y vos, por ejemplo, ¿vos cuántos años tenés? 28. 28. ¿Qué, por ejemplo, o sea, supongo que hay un montón de cosas que no sabías, estás, digamos, hace no mucho tiempo saliste de la universidad. Eh, ¿Qué cosas no sabías que tuviste que ir aprendiendo con el tiempo? Sí, Con o el sea, tiempo y haciendo, digamos, mientras sobre la marcha. la realidad es que, o sea, y a mi entender, yo estaba
involucrándome y aprendiendo mucho del ecosistema de Uruguay, pero es muy diferente al ecosistema en Silicon Valley. Desde las formas de inversión, o sea, qué es un SAFE, cómo definir la ronda de inversión, qué tipo de proceso tenés que seguir. Creo que todavía nos falta, si bien del lado de Uruguay creo que hay un gran apoyo del gobierno y también de las distintas organizaciones, todavía falta mucho y proveer más herramientas para que para que puedas estar más preparado. En lo personal, a mí me pasó de que todo lo que tiene que ver con inversión lo tuvimos que ir aprendiendo. Hay cómo es escalar una empresa también, porque no es lo mismo pasar de 2 a 5 personas que pasar de 2 a 100 personas. Entonces, ese proceso, capaz que en Uruguay todavía nos falta porque no están habiendo esos casos de éxito en el que vos podés usar como benchmark y poder aprender de ellos. O sea, eso es algo que nos pasó. Y sí, o sea, realmente hay distintas cosas que me he ido enfrentando de aprender, o sea, distintas tareas o cosas que, que son más del día a día y que en realidad es imposible que lo haya aprendido en Uruguay. O sea, Y Combinator y esta experiencia en 3 meses creo que te da un máster en distintas cosas. Y justamente hablando tanto con inversores como con otros founders, eh, se habla de que ¿para qué hacer un MBA? Porque en realidad, o sea, 6 meses en una startup de hypergrowth o de un crecimiento muy grande, se aprende mucho más que en la teoría en las universidades. Y no estoy en contra de las universidades, o sea, yo creo que es fundamental, pero realmente o sea, lo que se aprende en una semana en una startup, el otro día estaba leyendo un tweet que justamente decía, hay veces que en una semana puede pasar 10 años, o sea, y eso es un poco lo que he vivido. Claro. Y, por ejemplo, ¿y qué en particular vos tuviste que cambiar o decir, bueno, tengo que dejar de pensar de esta manera para comenzar a tratar de ponerme en la misma sintonía que está la gente acá? O sea, ¿qué fue lo que vos tuviste que cambiar? Mira, para mí, o sea, son dos cosas bien claras. La primera es eh, el pensamiento más conservador que quizás o sea, tenemos de empezar más en pequeño e ir viendo y probando. Creo que en algunos casos se promueve o sea, el probar e ir equivocándose o sea, y eso es difícil a veces romper eso. O sea, de hecho, dentro de Nowports hay otra persona que también es uruguaya y que justamente hablamos de esto, de que él me dice que él como uruguayo tiende a ser más conservador y que romper ese concepto es a veces un poco difícil. Eso en primer lugar. Y creo que lo otro es el entender que las rondas de inversión y los montos que se manejan son distintos. En Uruguay se empieza en general entre 15, 25, 50 mil dólares, cuando en Estados Unidos esa cifra es muy superior, y no asustarse y no marearse. O sea, creo que, o sea, por más que tengas una ronda grande, el pensamiento tiene que ser igual y el dinero, o sea, tenés que saber administrarlo bien para poder, o sea, para poder entender cuál es tu objetivo y utilizarlo para eso. Entonces, eso Claro, creo que son dos cosas importantes. buenísimo. ¿Y qué tipos vos hablabas un poco de que habían distintos fundadores en distintas etapas en Y Combinator, o sea, unos que estaban más en etapa de una idea, otros quizás tenían un poco más de tracción. Eh, ¿Qué diferencias o más allá del proyecto en sí, qué diferencias o qué tipos de fundadores encontrabas? ¿Vos encontrabas que habían diferencias entre, ponele, ustedes con otro equipo o distintos equipos? O sea, ¿qué era lo que veías vos de distinto en eso? Sí, o sea, ahí hablé un poquito hace unos minutos de mm, los latinos tienden a estar en un mismo nivel y, o sea, y hay una comunidad muy fuerte en Latinoamérica en Y Combinator. Y dentro de Estados Unidos creo que están los que vienen de una Ivy League o una universidad muy importante, ya sea que la terminaron o que hicieron, o sea, se salieron de la universidad, y los que
eventualmente trabajaron en las empresas grandes. O sea, en general tienden a tener ciertas credenciales y cierta historia que los fue vinculando en el mundo y que en algún punto fue lo que generó, ok, voy a tomar la decisión de salirme de Stanford, salirme de Google y trabajar por mi lado en mi startup. Claro. Y vos decías antes un poco sobre el tema de los errores. Hablabas sobre eso. Digamos, ¿qué errores recordás así o qué cosas, eh, digamos, porque existe toda esta cultura también a la cual le da mucha importancia es que vos tenés que probar de que aprendiste de tus errores anteriores. Porque si no vas a volver a cometerlos, entonces tenés que tenerlos muy claros. Entonces, digamos, de alguna manera destacar tus errores no es algo necesariamente malo. No, para nada. Entonces, ¿qué cosas vos o porque eso también es algo que es distinto para nosotros? O sea, nosotros culturalmente quizás tendemos a ocultar nuestros errores o ¿cómo lo veías vos eso durante el proceso en Y O sea, Combinator? mira, te cuento un poco. La realidad es, durante el proceso de Y Combinator, todas las semanas tenías una office hours en la que es un grupo, o sea, tú estás asignado a un grupo y ese grupo se habla de una consigna, a veces es qué fue lo que, o sea, cuál es tu principal aprendizaje de la semana. Y se comparte entre todos y ahí se va aprendiendo. Creo que siempre tenés que ser transparente y admitir cuando te equivocaste en algo. O sea, nadie te va a juzgar y nadie va a pensar o sea, que eres tonto o algo de eso. O sea, realmente es algo de que valoran mucho la honestidad, ya sea durante Y Combinator o después. O sea, si en los Investor Update tenés que notificar o contarles a los inversores de que este mes quizás no fue tan bueno como tenías esperado. O sea, es algo que lo ven como normal. O sea, los inversores también saben de que no todo puede salir perfecto, a veces pueden haber cosas que pueden estar mal. Y en lo personal creo que un aprendizaje es que al escalar, o sea, tener más equipo, un equipo más grande, no quiere decir de que las cosas son más fáciles y por lo contrario, o sea, el tener un equipo más grande cada vez trae distintos desafíos del manejo del equipo en sí, además de las dificultades del mercado o del producto o lo que sea. Entonces, creo que es importante que empiecen consolidando un equipo muy sólido. Ahí estaba hablando con una persona también de Uruguay que está, o sea, muy bien posicionado y mucha experiencia, y justamente me contaba que la gran mayoría de los problemas que como empresa o como startup enfrentás, si hicieras una recursión infinita, es decir, si hicieras un análisis causal de hacia dónde está, todo termina en que con un equipo correcto podés enfrentar cualquier tipo de desafío y resolverlo y pasar adelante. Entonces creo que es importante el ir construyendo esos círculos de confianza y como equipo cada vez más grande, pero muy sólido o sea, y con mucha comunicación. Claro. Vamos a hablar un poquito de actualidad. Dale. ¿Cómo ves vos este momento? Me imagino que bastante preocupado y difícil por todos los desafíos que se están presentando. Sí, o sea, la realidad es que es un momento de incertidumbre muy grande. O sea, muchas empresas no saben qué va a pasar o sea, y la realidad es algo que nosotros hemos pensado es, no se puede tener una mentalidad de veo qué pasa y voy actuando. O sea, tenés que ser mucho más eh, o sea, proactivo y prevenir ciertas cosas planificando distintos escenarios. O sea, es imposible el poder planificarlos todos, pero sí estar preparado para distintas eventualidades que van a ir ocurriendo. Creo que en verdad hay dos opciones de ver esto, como una gran crisis y sentarse a lamentarse de la crisis, o ver esto como una gran oportunidad. Históricamente, en las últimas dos grandes crisis que hubo en Estados Unidos, tanto en el 2000 como en el 2008, fue donde surgieron las startups más importantes. Y el porqué de esto es porque o sea, esos founders pudieron identificar un problema muy grande o sea, y en lugar
de sentarse a lamentar, o sea, usaron el leverage de justamente resolverlo y empezar a crecer. Entonces creo que hoy en día es una crisis muy grande que tenemos que, y les recomendaría a los distintos emprendedores que vean de qué forma pueden contribuir a resolver esto, porque seguramente de aquí van a salir los nuevos Uber, Airbnb, PayPal, o sea, todas estas empresas van a ir surgiendo a partir de este momento tan especial en el mercado macroeconómico. Claro. Y bueno, ya un poco para redondear, ¿qué consejos le darías vos a los emprendedores uruguayos? Creo que algo interesante que dijiste y que se trasluce de todo lo que charlamos es que no es imposible. Sí, o sea, la realidad es, el primero es no tengan miedo de hacer cosas y de animarse a aplicar en Y Combinator. Hay otras aceleradoras, no solo tiene que ser Y Combinator. Y Combinator es la con más renombre, pero hay otras. Creo que también no pensar tan en chico, o sea, no tener ese miedo a, bueno, voy a empezar en Uruguay y probar, sino, o sea, yo estoy construyendo algo para un mercado mucho más grande porque la realidad es que el mercado uruguayo tiende a ser bastante pequeño y eso tiene como principal contra de que empieza a ser poco atractivo para los inversores. Entonces, tenemos la suerte de tener al lado a un monstruo como Brasil, entonces utilizar eso como una ventaja para las empresas y empezar a escalar. Obviamente con un proceso no va a ser instantáneo, pero sí tener tu plan de escalar y de poder llegar a algo mucho más grande que solo un mercado específico y tan particular en Uruguay. Claro. Y ya te Y sigo con una preguntita más. sí, ¿Cuáles son los desafíos o principales desafíos que vos viste al trabajar para el mercado latinoamericano? Porque hay ciertas bueno, ventajas como el idioma común y demás, pero ¿cuáles son los principales complicaciones, digamos, que vos tenés cuando trabajás con el mercado latinoamericano? yo creo que uno de los principales es el tema cultural, de que si bien todos hablamos el mismo idioma en Latinoamérica, excepto Brasil, la cultura es diferente, o sea, no es lo mismo en México que en Colombia, que en Chile, que en Uruguay, que en Argentina, o sea, eh, hay ciertos puntos en común, pero también hay varias diferencias. Creo que eso es algo para tomar en cuenta desde el punto de vista del trabajo en sí, de los clientes o el mercado, qué es lo que espera y, y también está el tema de cómo se puede homogeneizar algo que no es tan homogeneizable. La realidad es que hay muchas veces que se bromea con tropicalizar soluciones y eso es verdad. O sea, no es lo mismo lo que se puede necesitar en Uruguay que lo que se necesita en Perú. Entonces hay que irlo tropicalizando porque van a haber que hacer una adaptación. Eso Claro. creo que es importante. Maxi, decime o dame algunos consejos o qué consejos podés dar para trabajar con los inversores. O sea, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Bueno, ahí es algo muy importante. Lo mencionaba antes de la transparencia, o sea, el inversor una vez que te invierte es parte de tu equipo, es decir, tenés que utilizar y proveer toda la información para que él pueda tener el contexto y pueda darte su feedback y su opinión. También es importante que cada inversor, y esto le pasa a distintas empresas, va a tener su visión frente a la misma situación y nos pasó en lo personal de que un inversor nos recomendaba hacer determinada cosa y otros no. Y sin embargo, o sea, esto es porque cada uno a veces eh, tiene una visión que no es compartida. Entonces, es importante o sea, como founder, entender de que todo va a ser feedback y todo tenés que escucharlo, pero el que termina entendiendo y siendo el que analiza más y que conoce más a la empresa, o sea, sos vos como founder. Y el manejo en sí, creo que tiene que haber una comunicación muy fluida. Nosotros en general tendemos a tener reuniones semanales y muy periódicas. Mandamos Investors Update, cumplir determinadas cosas para dar, o sea, ser transparente o sea, y nunca no avisar. Es decir, es preferible avisar cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal,
porque si no después, o sea, se pueden generar esa fricción entre las dos partes. Claro. Creo que eso es lo más importante. Y, o sea, y la realidad es también entender de que son personas que tienen experiencia, tienen días buenos, días malos, y, o sea, y es una extensión más de tu equipo, o sea, es una parte de tu equipo que ve otro tipo de otra forma a la compañía, pero es tu equipo porque ellos necesitan y quieren que, o sea, que a vos como startup te vaya bien. Bueno, Maxi, mil gracias por estos minutos. Creo que fue súper interesante todo lo que dijiste, así que bueno, nada, éxitos y vamos arriba. Muchas gracias y espero que les sirva a muchas personas.